Bueno, muy buenas tardes. En nombre del director general de Casa Árabe, Eduardo López Busquets, y de esta institución, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia Microfinanzas en el Mundo Árabe, con el estudio de caso de los territorios palestinos, una conferencia a cargo de Taufik Nassar, y nos acompaña también Javier Alfonso Gil, que es director del Máster Internacional en Microfinanzas para el Emprendimiento y catedrático del Departamento de Estructura Económica y de Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta conferencia se enmarca en la colaboración de Casa Árabe con el Máster Internacional en Microfinanzas para el Emprendimiento de la UAM, una colaboración que además durante esta semana, del 10 al 14 de febrero, se materializa en la celebración de una serie de clases del máster focalizadas en justamente el tema de hoy, las microfinanzas en los países árabes, y que tendrán lugar en esta sede de Madrid. Posiblemente algunos de los aquí presentes sean pues parte del alumnado de este curso. Desde los primeros experimentos efectuados en la década de los 70, de 1970, para proporcionar pequeños préstamos a personas o grupos con pocos medios económicos, habitualmente excluidos del sistema financiero internacional, del sistema financiero tradicional, los microcréditos han crecido exponencialmente hasta convertirse en una sofisticada industria. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado o sabrán del caso de Mohammad Yunus, de Bangladesh, quien ganara el Nobel de la Paz en 2006 por su proyecto El Banco Grameen, precisamente encaminado a, digamos, proveer de microcréditos a estas personas excluidas del sistema financiero, ¿no? Sin embargo, las experiencias en la región árabe varían ampliamente según el país, y tanto en sus productos como en escala y en su nivel de inclusión. Esta microfinanciación tiene todavía un importante recorrido y un importante potencial por desarrollar. De esto hablaremos esta tarde. La conferencia será en inglés. Para aquellos que no lo entiendan, tenemos los auriculares y la interpretación simultánea. Entonces, pues podéis colocaros los auriculares en cuanto comience el señor Nassar a charlar. Y antes cedo la palabra entonces a Javier Alfonso Gil. Good afternoon and welcome. I am here in representation of the Master of Microcredits from the University Autónoma de Madrid, and I would like to talk a little about the profile of Taufik. I know Taufik from 3-4 years by now, and I consider 4 him my años. friend. Le considero amigo. Is a very well-known person in Es una persona muy conocida en el Estado palestino, y no digo territorio, conste. Es, entre otras cosas, un comentarista político, y por lo tanto es inevitable que hable de la realidad de la economía palestina, del pueblo palestino y de la economía, me repito. Quisiera decir un par de cosas importantes. Es un académico, Taufik Nassar, brillante, y tendría la posibilidad de trabajar en el extranjero con la diáspora palestina, pero él quiere permanecer. Decidió quedarse en Palestina, donde es muy activo. Es una de las pocas personas que está trabajando en su patria. Ha hecho cosas muy importantes para la pertinencia del Estado palestino. En primer lugar, tiene una carrera como hombre de negocios en Palestina, lo cual no es fácil por las restricciones del Estado judío.
even though he has been a very successful businessman in Palestine. Ha tenido mucho éxito como hombre de negocios en Palestina. Su enfoque vital como académico es un ingeniero electrónico, pero lleva muchos años trabajando en el ámbito social, económico y financiero para desarrollar y ayudar a la gente del pueblo palestino. Además de estas dos vertientes de su propia vida, es analista político muy reconocido. Dice lo que piensa, no se autocensura y será importante en el futuro de Palestina. Palestina debería contar con él. Eso es lo que tengo que decir acerca de Tawfik, al menos por el momento. Y Tawfik, tienes la palabra, puedes usar ya esta sala. Gracias, Javier. Soy mucho menos de lo que dices, pero voy a empezar directamente con mi charla para hablar de las microfinanzas en el mundo árabe. Voy a ver si me apaño con la tecnología. Aquí estamos. Anyway, today it will be esta tarde with the limited time that tenemos muy poco tiempo y por ello voy a hacer una descripción rápida del estatus de la situación de las microfinanzas en el mundo árabe y en los territorios palestinos. No voy a entrar en análisis, sino solamente lo dejaré en una descripción que abrirá los ojos a la gente y comprenderán la idea general y la descripción de las microfinanzas en el mundo árabe y en los territorios palestinos. Si alguien quiere profundizar más, porque la materia da para mucho, vamos a estar aquí en Casa Árabe 4 días con los alumnos del máster. Si alguien quiere saber más, les invito a participar de este análisis más profundo de la situación. Hoy me limitaré al ámbito descriptivo. Los territorios palestinos se cogerán como caso aparte. Empezaré hablando de las microfinanzas en el mundo árabe y después los territorios palestinos se tratarán como caso aparte. Voy a pasar muy deprisa en mi descripción del mundo árabe. Este es el orden del día, por así decirlo. Hablaremos de la definición del mundo árabe, la economía y las microfinanzas. En la definición y la economía iré un poco más deprisa y en microfinanzas ahondaré un poco más. Y en cuanto a los territorios palestinos, el trasfondo económico e histórico, microfinanzas y después dedicaré un apartado a las mujeres y a las microfinanzas. Cuando hable de todo ello, las microfinanzas se dirigen sobre todo a las personas más marginalizadas, a los jóvenes y las mujeres, y por eso haré hincapié en este apartado de mujeres y los microcréditos en los territorios palestinos. Rápidamente, el mundo árabe se refiere a los países de habla árabe, donde cada país puede tener su propia vertiente de árabe regional. Como dice el mapa, abarca desde el Océano Atlántico hasta el mar Arábigo en el este, desde el Mediterráneo hasta el Océano Índico. Cuando hablamos del mundo árabe, no es un único país ni de pocos países, sino de 22 países aproximadamente.
por lo tanto, de una diversidad. No podemos regiarnos a una zona regional limitada, sino con mucha diversidad, con muchos países. El 91% son musulmanes, el 5% cristianos y el 4% de otras religiones. Hablaré de las microfinanzas islámicas que están en aumento en esta presentación. El país más poblado es Egipto, con 82 millones aproximadamente. Djibouti, el menos poblado, con aproximadamente 750.000. Una gran diversidad, un país enorme como Egipto, con 82 millones, y un país muy pequeño como Djibouti, con una población de únicamente 750.000. Casi todos los países del Golfo importan mano de obra extranjera, y si tenemos en cuenta que los microcréditos se dirigen a los pobres, en casi todos los países del Golfo no hay microcréditos. Las microfinanzas, y hablaré de ello ahora, cuando hable de microfinanzas no voy a hablar de las microfinanzas en los países del Golfo, porque los estados del Golfo ricos en petróleo no tienen pobres locales a los que microfinanciar. Casi toda la mano de obra es importada de Asia, India, Pakistán, Bangladesh y también de otros países árabes pobres como Yemen, Egipto y Palestina. Esto es para que se hagan una idea de la diversidad. Pueden ver países pequeños en zonas, países en la Franja de Gaza, 360 kilómetros cuadrados, mientras que Argelia tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, y con una población muy pequeña en Djibouti, a 82 en Egipto. Este gráfico muestra esa gran diversidad de población. Lo digo solo para que se entienda que hay grandes diferencias en las economías de los países árabes, no solamente de población y de tamaño, sino también en sus economías. Y explicaré lo que quiero decir con ello en unos instantes. Algunos países son ricos en recursos, otros muy pobres en recursos. Algunos son considerados de los más pobres del mundo, Mauritania, Somalia y Gaza, en los territorios palestinos y Yemen, y en cambio otros son considerados de los más ricos. El PIB per cápita para Qatar es 73 veces superior al de Mauritania. Esto de nuevo demuestra la gran diversidad económica, y que cuando hablamos de microcréditos no podemos hacerlo de forma homogénea, sino muy diversificada. Las microfinanzas se producen sobre todo en países como Egipto, Marruecos, Líbano, Jordania y Palestina. Y cuando hablo de microfinanzas en la región MENA, me refiero sobre todo a estos. Este gráfico habla por sí mismo acerca de la diversidad de la economía. PIB per cápita de Qatar, 74.000, y en Somalia, 300.000. El orador ha dicho 300.000. Muy importante, hablamos de un 59% de desempleo en Djibouti, mientras que es de un 8% en Siria. Eso ha cambiado. Por supuesto, estas estadísticas son del 2010. De antes de las incertidumbres actuales de los países árabes. Y cuando busqué información más actualizada con la guerra y los problemas que hay en muchos países, no hay información fiable todavía.
below poverty line. Por Again, debajo I del talk umbral about de la below poverty line pobreza. because Hablo when we talk about microfinance, del we umbral talk de la about the poor pobreza porque people. cuando Poor hablamos people de means microfinanzas people living hablamos de under los poverty pobres line, y por or pobres gente unemployed que vive people who are looking bajo for el job umbral de la to pobreza support o gente their families. en paro que You look, busca 70% un of the trabajo people in the para Gaza Strip are living el under sustento poverty de line, su familia. while En only la franja de Gaza hay 3.8% mucha gente of que vive the por debajo people del in umbral de Tunisia are la living under pobreza, poverty mientras que en lines. Túnez Yemen, no es así. En 45%, Yemen el 45% vive por Sudan, debajo. 40%, En Sudán, This again 40%. shows the diversity Esto muestra in the la Arab gran world. diversidad Again, que we are existe not en el talking mundo árabe. about a homogeneous No area estamos that hablando all de una live zona under the same, homogénea situation. y Now I will ni move, viven todos en la misma to, situación. the Pasemos microfinance. ahora a This las quick microfinanzas. this very quick introduction, Esta was given rapidísima to show that introducción when la he we talk hecho about the para MENA demostrar region, que cuando we will hablamos de la be región talking MENA about the MENA region no in general, vamos a and we hablar will de specify ella countries. en So there will concreto, be a general discussion of the sino microfinance in en the MENA general region and en la zona specific MENA y discussions después of the microfinance in some countries. dar For the purpose ejemplos of this, concretos de conference, diversos I will be países. concentrating, as a special case En on the este microfinance in caso de hoy, Palestinian, además, me ocuparé en concreto de los territorios palestinos. Okay. When we talk about microfinance, Cuando we will hablamos de exclude talking about microfinanzas, microfinance in the richest Arab states no because hablaremos actually, or de los in países más practice, it doesn't ricos, exist. porque en la We práctica also no will not be existe. talking about Tampoco microfinance in hablaremos poorer de las states microfinanzas because en there los are no países más data, pobres, and porque in no hay a lot of datos. those countries there is Y not en even muchos a países banking system, más pobres such as no hay ni Somalia. siquiera un So sistema we will bancario, not como en talking about- Somalia. we will not be talking about Somalia and No Djibouti, hablaremos and we ni will de not be Somalia ni de talking about, Djibouti, ni the Gulf tampoco states. de los We will be estados del mainly Golfo. and namely, Principalmente talking about nos microfinance in 7 centraremos states. en las Egypt, microfinanzas en Morocco, 7 estados: Jordan, Egipto, Lebanon, Marruecos, Palestine, Jordania, Tunisia, Líbano, and Yemen. Palestina, Túnez y Yemen. States comprise about 80% Y of the esos portfolio of estados microfinance in the Arab representan region. So when we talk aproximadamente el about those countries, 40% that will represent de a la large portion of the cartera microfinance we will be talking about. de microcréditos en el mundo árabe. Microfinance, when we start talking about Cuando microfinance, hablamos de always we look microfinanzas, at, indicators, economic buscamos indicators such as indicadores unemployment, económicos como el desempleo, participation in the labor force, participación en and la people living under fuerza poverty laboral lines. y This, gente que vive por debajo very, quick, del umbral. Graph says unemployment Este gráfico is about that's the ILO figures for 2011. da cifras del 2011. Unemployment is about El desempleo es de un 6,3 en el mundo, 10,3 en la región MENA y de 24,5 en los territorios palestinos. El desempleo entre los jóvenes, que es más importante aún, es del 12,8 en el mundo, 24,9 en la zona MENA y del 38,9 en los palestinos, en los territorios palestinos. El desempleo entre las mujeres, en las que me voy a centrar también, es de 6,5, 17,3 y 26,4 respectivamente, lo cual demuestra que hay mucho desempleo en la región MENA, que es necesario para que las microfinanzas entren en juego para reducir el desempleo en la zona. Cuando hablamos de participación de la población activa, eso nos da una visión aún más interesante. En el mundo, un 65,3% de la gente participa en la población activa, mientras que en Palestina es del 41% y el 50% en la región MENA. En ambos casos hay demanda, necesidad de la microfinanciación en los países árabes. ¿Y por qué los microcréditos? La transparencia habla por sí sola. Con la incertidumbre en el mundo árabe, y no solo la más reciente, y una mala situación económica, se ha ido empobreciendo la gente. Hay un alto índice de desempleo,
baja participación de la población activa en empleo y una marginalización de las mujeres. Por ello, las microfinanzas son sumamente importantes en el mundo árabe para mejorar el nivel de vida de los pobres en la zona. Nuestro grupo objetivo es pobres, porque en microfinanzas siempre el objetivo son los pobres, los desempleados, los jóvenes, las mujeres marginalizadas y todos los mencionados tienen problemas para acceder al sistema bancario y necesitan pequeños préstamos. Para conseguir que participen activamente, necesitan dinero. No tienen dinero para empezar sus negocios. Los bancos no se los conceden porque no tienen acceso a los mismos. Y por ello tenemos que introducir los microcréditos en el mundo árabe. Casi todos los datos de los que voy a hablar en microfinanzas son de Sanabel, que es una organización, Sanabel, una organización panárabe, que es un foro de pequeñas y microfinanzas. Cuando empezó tenía 17 miembros, ahora tiene 83. Todos los datos serán de los MFIs, instituciones de microfinanzas, que dieron sus datos a Sanabel y representan gran parte de las MFIs en el mundo árabe, las grandes. ¿Qué características tienen las microfinanzas en el mundo árabe? ¿Corto o largo plazo? Normalmente es un máximo de 12 meses. Esto es característico de los microcréditos en general y también lo es en el mundo árabe. Pequeños préstamos, dependiendo del país, pero normalmente de menos de $1.000. El préstamo medio, como se podrá ver más adelante, en los países árabes está en el entorno de los $600. Y ahora hablaremos de ello. Normalmente no se solicitan garantías ni avales en este tamaño de crédito, pero está aumentando, ya hablaremos de ello, el tamaño. Pero ese es precisamente uno de los objetivos de los microcréditos, que no se piden avales. Los pobres no los tienen y los préstamos para los pobres normalmente exigen muy pocos avales, procedimientos sencillos y rápidos. Los pobres tienen que solicitar ese préstamo, no pueden esperar a que se reúna una comisión de arriba abajo. Necesitan ese crédito y lo necesitan ya. Tiene que ser un procedimiento muy sencillo y esta es una de las características de las microfinanzas en el mundo árabe. El grupo objetivo en el mundo árabe, y esto saldrá una y otra vez, es la gente que no tiene acceso al sistema bancario. Cuando empezó en el mundo árabe y en el mundo empezó con fines productivos, ahora cubre servicios, además de microproyectos, educación, mejorar la vivienda, para casarse. Es ya una industria con productos diversificados y no un único proyecto de producción. Bien. De nuevo, características. Y ahora vamos a hablar un poco de cifras. Puede que les aburra, pero a fin de cuentas de eso van las microfinanzas. La cartera total es de aproximadamente $1.600 millones. Y la gente dirá, ¿y qué significa eso? 1.600 millones es suficiente, cumple con la demanda o necesitamos más.
y también nos ocuparemos de ello. Estos 1.600 millones es solamente un 2,6% de la cartera total de préstamos en el mundo y comparada con la de microcréditos total, por lo tanto, es pequeña. Este gráfico muestra cómo se reparte la tarta de esta cartera. Latinoamérica y el Caribe tiene el 36% de la cartera, el este asiático y el Pacífico el 28%, y solo un 2% la región MENA. Por sí solo esto no significa nada. Hay que conectarlo con la cantidad de prestatarios, de prestadores. ¿Cuántas personas están aprovechando este dinero? En el mundo árabe, Egipto y Marruecos constituyen el 76% de créditos activos y un 61% de la cartera bruta. Egipto tiene el 46% de los prestatarios activos y un 23% de la cartera bruta, mientras que Marruecos constituye el 30% de los prestatarios activos y un 38% de la cartera. Eso significa que en Marruecos solo es un 23%. Hay que ver esta cifra. Y 38% de la cartera. Egipto, 46% de los prestatarios activos y solo un 36% de los activos. Eso significa que en Egipto se ocupan más de los pobres en la industria de las microfinanzas, menos dinero, con más prestatarios, y si se divide, el tamaño medio del préstamo es más pequeño y se ocupa por ello de los más pobres. Ya entraremos en detalles. Es más pequeño el préstamo en Egipto. Si se quiere juzgar la eficacia de una operación en un país, hay que juzgar si la industria de los microcréditos tiene por objetivo los pobres o no. En Egipto, verdaderamente sí. Se ocupa de los más pobres. Ya hemos hablado de esto, no voy a volver a incidir en ello. La cartera bruta, y esto muestra el gráfico de lo que he estado diciendo, Egipto 23,45% de la cartera, mientras que Marruecos es el 38,30%. Palestina tiene un valor menor, está en el entorno del 6% de la cartera. Y cuando decimos Palestina 6%, es un cuarto de la cartera en Egipto, pero el número de prestatarios totales en Palestina es mucho menor. Tendremos que hablar de ello. La industria palestina de los microcréditos no se ocupa de los pobres. Hablaremos de ello en unos instantes. Prestatarios activos. Egipto tiene aproximadamente 1.400.000. Después viene Marruecos con unos 900.000 y después está Palestina, una cantidad muy pequeña. Palestina está en torno a los 36.000 prestatarios activos. Hablamos de porcentajes muy pequeños con una cartera mayor y vemos cómo va. Este gráfico de nuevo muestra el número de prestatarios activos en Egipto, un 46%, en Marruecos un 30%. El mundo árabe con el mundo, los prestatarios activos en el mundo, en total, se considera que son 95 millones de personas. En algunos sitios dicen 94, en otros 95, pero estamos hablando de entre 94 y 95. En la región MENA, solo 3 millones. This number to the portfolio, un número muy pequeño, solamente un 3% aproximadamente.
Es decir, que la región MENA tiene un 3,2% del número de prestatarios activos, con lo cual el tamaño medio de los préstamos es más bajo que en otros países, con lo cual significa que el sector del microcrédito, de las microfinanzas en la región MENA sí que está dirigiéndose a los más pobres. No voy a entrar en definiciones, pero en principio el tamaño medio de los préstamos en la región MENA está realmente en torno a los 530. No quiero entrar en fórmulas, pero estamos hablando de 610, mientras que en el mundo entero es de 468. Me dirán ustedes, bueno, está por encima de la media entonces. Pero si se fija uno en Latinoamérica y el Caribe, donde estamos hablando de más de 1.000, en Europa y Asia Central estamos hablando ya de casi 1.700. Sin embargo, el sur de Asia son 144. Es el sur de Asia donde empezó Mohamed Yunus su actividad. Es ahí donde realmente ahí sí que se están dirigiendo a los más pobres entre los pobres. Y precisamente es donde están realizando la mejor operación en materia de microfinanzas, porque es a ese colectivo al que se dirigen. Para que funcionen las microfinanzas hace falta tener prestatarios de servicios o proveedores de servicios. Tenemos varias entidades e instituciones árabes que lo hacen. Aproximadamente hay 500 en el mundo árabe de estas características. 54 de ellas presentan sus informes ya auditados a Sanabel y las publican en el Mixed Market. De esas 54, son el 82% del mercado de las microfinanzas en general, con lo cual representan esas 54 la inmensa mayoría del número tanto de prestatarios como de créditos o de microcréditos en la zona. La mayoría de estas MFIs, de estas instituciones de microfinanzas, son de pequeño tamaño. Tienen unas 40.500 prestatarios activos. Comparado con el resto del mundo es una cifra muy baja. Mientras que en Túnez, Marruecos y Egipto, sin embargo, sus prestatarios activos son en torno a los 86.400. Es decir, que en Túnez, Marruecos y Egipto hay muchos más prestatarios activos que, por ejemplo, en Palestina. De todo esto vamos a hablar mucho con los alumnos del máster en los próximos días, porque todo depende del entorno jurídico, del contexto legal. Eso es lo que les permite realmente a las instituciones de microfinanciación el atender a los más pobres entre los pobres. Si tienen restricciones para su misión o no las tienen. Ya entraremos en más detalles, pero de esas 54 instituciones que hablábamos antes, tenemos también varias, para que vean un poco la idea. 39 son ONGs, 10 son instituciones financieras sin ánimo de lucro, hay 3 bancos, 2 organizaciones internacionales y una organización gubernamental. Solo hay 3 bancos como de esas 54. O sea que a los bancos en general no les interesan las microfinanzas, y por eso necesitamos que existan otros organismos que atiendan a los pobres, porque los grandes bancos quieren grandes clientes para ganar dinero, y son las MFIs, es decir, las instituciones de microfinanzas, las que realmente pueden ofrecerle financiación a los pobres. De esos bancos comerciales existen, hay uno en Palestina, dejó de dedicarse a la microfinanciación en 2013 porque decidió que iba a preferir atender a los clientes ricos y ya no está en funcionamiento, pero en ese sentido no tiene esa operación de microfinanciación, pero sí que siguen existiendo 2 en Egipto. Pero la microfinanciación es solamente parte de su actividad, claro. En cualquier caso, esto viene también a mostrarnos una vez más que no tenemos un marco jurídico unificado para las instituciones de microcrédito, ni siquiera dentro del mismo país.
¿Hace falta unificarlo? Bueno, las unificaciones a veces crean restricciones, a veces son mejores para la industria de la microfinanciación, el que trabajan con los más pobres entre los pobres, el poder tener diferentes posibilidades y no tener los mismos condicionantes siempre. Pero bueno, esto ya lo hablaremos también en los próximos días. En cualquier caso, se han introducido en algunos países nueva legislación para unificar o uniformizar este entorno o este marco jurídico en Palestina, Egipto y Marruecos. Y efectivamente pues se están organizando un poco el marco jurídico de las instituciones de microcrédito en el caso de Palestina, sí, en cuanto a rendición de cuentas, y esto probablemente se refleje también en la actuación de las mismas de cara a los más pobres. Bueno, aquí ven cómo la inmensa mayoría de las entidades de microcréditos son MFIs. ¿Qué va a ocurrir? ¿Es la mejor solución? ¿Cuál es el mejor marco jurídico para ellas? Bueno, esa siempre ha sido la gran pregunta. ¿Cuál es el mejor sistema para que puedan prosperar y desarrollarse estas instituciones? Voy a cubrir brevemente dos indicadores para ver cuál es el comportamiento de este sector dentro de la región MENA. Normalmente utilizamos, uno es la proyección que puedan tener estas instituciones, por ello entiendo si este dinero que están ofreciendo las MFIs es suficiente como para atender a toda la demanda general del sector. Es decir, ¿hay suficiente dinero para todos los que podrían estar interesados en un préstamo o no? Y si no lo hay, pues hay que hacer más esfuerzo y hay que dedicarle más, hay que inyectar más dinero dentro del sector, dentro de esta industria. Siguiente indicador, el nivel de pobreza. Es decir, ¿realmente son el público objetivo, el público de destino? ¿Son los más pobres? ¿Son los pobres realmente los que están recibiendo ese dinero? Otro indicador, por ejemplo, los indicadores son la eficiencia, la sostenibilidad, etcétera. Todo eso no lo vamos a debatir hoy porque lo hablaremos sobre todo con los alumnos, ya que no creo que tenga especial interés para todo el resto del público en general. Bien, pues hablamos de proyección, es decir, a cuántos clientes se está atendiendo. Luego está, por otro lado, el nivel de pobreza de los clientes. ¿Qué nivel de pobreza tienen esos clientes? Luego, en cuanto a su eficacia en el cobro, es decir, hasta qué punto, ese es otro de los criterios, están viendo reembolsados o están recuperando sus préstamos, las MFIs. Esto es otro elemento de la microfinanciación al que hay que tener en cuenta, porque la idea es ofrecer dinero a los pobres, pero sin ningún tipo de garantías o de avales. Bueno, si no se piden, ¿cómo se consigue recuperar ese dinero, cobrarlo? ¿Se consigue que se les reembolsen? Si no, esto al final acabaría siendo un pozo sin fondo. Si no consigue uno realmente cobrar o recuperar el dinero, no va a poder seguir adelante. ¿Son sostenibles en ese sentido las MFIs? ¿Tienen una sostenibilidad financiera? ¿Tienen la suficiente, digamos, rentabilidad como para mantener sus servicios y ampliarlos? Porque muchas veces las ONGs se quejan de la burocracia, de muchos costes, por lo cual la eficiencia es baja, necesitan seguir pidiéndole una y otra vez dinero a los donantes y a sus fondos. Ese es uno de los grandes lastres de las microfinanzas. Otro de los criterios para evaluar ese comportamiento de este sector también es la eficiencia. Es decir, que se está gastando el dinero no en propaganda ni en marketing, sino que realmente se estén
dedicando realmente a lo que se tienen que dedicar. En cualquier caso, otros indicadores los vamos a discutir el resto del curso. Tenemos indicadores sociales, por ejemplo, las mujeres. En los territorios palestinos ha habido una serie de estudios investigando los indicadores sociales, es decir, cómo afectan esos créditos a las mujeres en el mundo árabe. Las mujeres en el mundo árabe están marginadas, incluida Palestina, y como las mujeres están marginadas, significa que tendría que haber una mayor concentración en las mujeres y darles más créditos a ellas. Si las mujeres reciben ese dinero, consiguen acceder a ese dinero, ¿qué es lo que ocurre entonces? De eso hablaremos también en los cursos de esta semana. Ahora, la proyección, es decir, a cuántos clientes está atendiendo, hasta qué punto están dando respuesta las instituciones de microfinanzas a la demanda. ¿Hay suficiente dinero o hay que inyectar más dinero? Esta tabla les resume un poco todo, la situación de las microfinanzas en el mundo árabe. Si estamos hablando, por ejemplo, de países como Egipto, Irak, Jordania, en cada uno de los países ven ustedes la población entre 16 y 65 años, es decir, las personas en edad laboral, y luego tenemos las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Si lo multiplicamos en ese porcentaje por el número de habitantes entre 16 y 65 años, conoceremos el número de habitantes que se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Y si queremos realmente redondear, para no atender solo a los que están un poquito por debajo del umbral de la pobreza, ven, el 75% serían los elegibles o los admisibles para recibir estos créditos. Sí, precisamente tenemos que si las cifras concuerdan, vemos si realmente se les está atendiendo en cada uno de los países. En total, la demanda es de 13.514.704 personas. Serían personas que sean elegibles para poder acceder a estos créditos. Y hay 18 millones de personas que buscan y que pretenden conseguir uno de estos créditos. La demanda, las personas que querrían obtener un crédito al que se le habría concedido, realmente tenemos solo 13 millones y medio, es decir, y sin embargo el número de, esos son los que lo quisieran obtener, y el número al que se le han concedido son solo 3 millones, con lo cual la brecha es muy grande, son más de 10 millones de personas que no han conseguido este crédito. Multiplicar esa cifra por el tamaño medio de un crédito nos dará una brecha financiera de aproximadamente 6.500 millones de dólares de la industria en el sector de la microfinanciación para poder atender a las personas más pobres que desesperadamente necesitan esos créditos. Así que si queremos realmente alcanzar a los más pobres, sería necesario insuflar 6.500 millones de dólares al sector. Y entonces habría que preguntarles a los gobiernos cómo pueden realmente insistir en conseguir que haya una mayor microfinanciación. Si queremos crecimiento sostenible, no viene a través de las grandes inversiones, sino a través de múltiples inversiones en un elevado número de personas. Y eso hay que conseguir que se inculque dentro del mundo árabe, y es la necesidad imperiosa de que se implante bien el sector de la microfinanciación. Hay una baja penetración en muchos países. Tenemos solamente a Jordania, Túnez y Marruecos con una tasa de penetración del 40%. O sea que en la región MENA en general necesita más dinero y más atención. En fin. Es una herida abierta para todos los gobiernos de la región. Otros indicadores, la penetración. La penetración significa están yendo los créditos a los más pobres entre los pobres y están yendo a las mujeres. Solo el 68% de los créditos se le están dando en la región MENA a las mujeres.
La única región que supera a la región MENA en cuanto a créditos destinados a las mujeres es el sureste asiático con un 92%, con lo cual sí que se está dirigiendo por el buen camino, está dirigiéndose a las mujeres, 68%, por encima de la media mundial, aunque no muy por encima. Otro indicador. Normalmente tenemos un tamaño medio de los créditos que se compara con el PIB per cápita del país de que se trate. Si pensamos en el tamaño medio de los créditos en la región MENA con respecto a su PIB per cápita, estamos hablando de un 13%. Cualquier cosa que esté por debajo del 20% está bien. Y estamos hablando del 13% en la región MENA, en el sureste asiático el 18%, con lo cual en la región MENA todavía mejor. La razón por la que esto es así es que el PIB per cápita de muchos países árabes ya es de por sí bajo. Para concluir con estos dos indicadores de la penetración dentro de la región MENA, la penetración es aceptable. La región MENA está más o menos en torno a la norma internacional y según la mayoría de los indicadores es aceptable. Y ahora quisiera pasar a un tema muy interesante que es son las microfinanzas islámicas. ¿Por qué no he hablado antes de ello? Pues porque solamente hasta finales de los 90 solamente existían las convencionales dentro del mundo árabe. Aproximadamente el 90% de la población del mundo árabe son musulmanes, como decía antes, y tienen restricciones por sus creencias religiosas. Algunos de ellos, sobre todo los más pobres, no aceptan acceder a un préstamo a menos que se trate de microfinanciación islámica. Y por eso hay muchas organizaciones que se dedican a este tema que han optado por la microfinanciación islámica. Muy brevemente les voy a hablar de en qué consiste. Les voy a hablar con toda franqueza. Yo personalmente tengo también una opinión al respecto. Yo voy primero a darles los hechos como son y luego les daré mi opinión y mi conclusión sobre las microfinanzas islámicas del mundo árabe. La idea es una idea muy loable, la idea que hay detrás. Pero lo que ocurre en la práctica no tiene gran cosa que ver con ese ideal tan noble. Pues bien, vamos a ver cuál es esa idea que hay detrás. El dinero no tiene un valor intrínseco, no es un activo de por sí, y solamente puede adquirir valor si lleva a actividades productivas. Es decir, que en las microfinanzas islámicas, salvo en uno de los modelos, a las personas no se les permite recibir dinero cuando van a pedir algo prestado. Se les pueden pedir una actividad, y eso ya lo hablaremos más adelante. Es decir, no se puede comprar y vender el dinero como si fuera un activo, como digo. Con lo cual se puede llegar así a una conclusión muy simple. Está prohibido el interés, están prohibidos los tipos de interés. Lo que hace el banco o el MFI no es darles dinero y cobrarles un interés, sino lo que hacen es comprar en su nombre productos u otras cosas y dárselo. Los proveedores de fondos, por otro lado, no se les considera acreedores, a los que normalmente se les asigna un tipo de interés X. Es decir, no puede uno decir te presto 100 y me devuelves 110. No, lo que va a hacer es el banco es comprar algo por 1000 y luego esto habría que revenderlo por 1100 y esos 100 son el beneficio, digamos. Luego, por ejemplo,
Otras posibilidades son el banco entra en un modelo cooperativo, se asocia, digamos, con el cliente en su actividad. Hay diferentes modalidades. En cualquier caso, los intereses están prohibidos en las microfinanzas islámicas y esa es la principal diferencia con las convencionales. No hay tipos de interés, solamente estamos hablando de compraventas, siempre. Además, las microfinanzas islámicas van más allá de lo que es esta prohibición. Hay que saber que la actividad bancaria, para poder ser acorde con los principios del derecho islámico, tiene que haber una actividad detrás real, una actividad auténtica. No la actividad bancaria en sí, que no está permitida por las leyes de la Sharia, igual que comer productos derivados del cerdo, el alcohol o el juego. Podemos definir también, por lo tanto, las microfinanzas islámicas como una actividad bancaria que se atiene a los principios del derecho islámico, de la ley islámica, de la Sharia. Y esto lo explico porque independientemente de lo que uno crea o opine o deje de opinar, las microfinanzas islámicas son lo que quiere la gente y son lo que quieren los pobres. Y eso es a lo que tenemos que dedicarnos, porque lo que hay que hacer es llegar a los más pobres de entre los pobres, independientemente de lo que creamos o dejemos de creer. Bien. La Sharia prohíbe el reembolso o el pago, digamos, de intereses específicos o de comisiones, que se llaman riba o el equivalente a usura. Esto ocurría porque había prestamistas en la época del profeta Mahoma que prestaban a unos intereses elevadísimos. Las personas no podían reembolsar esos préstamos y al final acababan siendo esclavizados por sus deudas. Y precisamente por eso fue que se creó esa ley. Ese fue el origen. Y de ahí que las microfinanzas islámicas prohíban el que se paguen intereses para evitar la codicia. Y lo que se hace es básicamente prestar dinero, servicios o productos por parte de una persona, de un banco, de una organización o del Estado a las personas que los necesitan en forma de donación o como parte del reparto de beneficios. Es, digamos, un poco, se hace como parte de la responsabilidad social corporativa. En el caso de las empresas hay diferentes modalidades. Lo importante es que las microfinanzas islámicas no infrinjan la Sharia de ninguna manera. Hay que asegurarse de que la MF en cuestión tenga un consejo de dirección, digamos, compuesto por muftis, que sean los que impongan las normas y las condiciones de acuerdo con la Sharia. Y tiene que haber representantes de los muftis entonces que sean los que digan o sancionen, digamos, la legalidad o no de una operación. Yo les aseguro que en ninguna de las MFIs que ejercen o practican las microfinanzas islámicas lo hacen. Ellos dicen esto es de acuerdo con la legislación islámica y así lo hacen. Y lo que hace, pero en los grandes bancos para hacerlo tendrían que crear un consejo de administración especial que fuera realmente compuesto por muftíes. Esto costaría muchísimo dinero y desde luego los grandes bancos no estarían dispuestos a hacerlo. Y de ahí la diferencia. En cuanto al tope o límite máximo del porcentaje de beneficios, tiene que haber un tope, un límite máximo. El prohibir la riba, la usura, es precisamente que no haya un elevado tipo de interés. En realidad, nadie se ha puesto todavía puesto una cifra, los diferentes muftis discrepan.
pero existe siempre un tope. Y luego, en cuanto a los impagos o a la morosidad, ¿qué ocurre? Normalmente hay que pagar un recargo o otras veces. En cualquier caso, no existe como tal en cuanto a un recargo por demora, por ejemplo, pero sí que se impone a lo mejor una multa o una sanción al terminar, o sea que sí que hay algún tipo de pago adicional. Y evidentemente hay que insistir siempre que se reembolse el préstamo, porque si no, no hay sostenibilidad, si no hay sostenibilidad del fondo, no hay capital circulante y así sucesivamente. En fin, para justificar por qué realmente necesitamos introducir las microfinanzas islámicas. Los territorios palestinos. Hubo un estudio en 2008 para Planet Finance y se vio que el 86% no estaban interesados en los préstamos o créditos islámicos. Pero luego, en el estudio de 2007, vimos que el 56% en Cisjordania y el 61% en Gaza preferirían los créditos islámicos, los préstamos islámicos. 30% de los encuestados luego también dijeron en Cisjordania, el doble de ese porcentaje en Gaza, dijeron que no iban a adquirir ningún préstamo o crédito por razones religiosas, y el 30% dijeron que si aceptaban un crédito, si se contraían un crédito, solamente sería por razones de tipo islámico. En Egipto es donde realmente la gente no está interesada en los créditos islámicos, a diferencia del caso de Palestina. El 80% no les interesa, el 7% solo les interesa si son más baratos que los otros, el 7% solo les interesan los islámicos y el 35% prefieren los créditos convencionales por la libertad que les permite de gastar el dinero o invertirlo como deseen, porque con un crédito o un préstamo según microfinanciación islámica uno no tiene tanta libertad de decisión. Mohamed Kamen de Gaza, de la Universidad Islámica de Gaza, realizó un estudio también en 2010 sobre esta cuestión y dijo, y entre los encuestados un 43,3% preferían los préstamos islámicos y el 37,9% los no islámicos. Pero hay un porcentaje muy significativo de personas que solamente quieren tener créditos islámicos, y si lo hay que atenderlos, hay que proporcionarles ese tipo de créditos. Esto es la situación. Y ahora les voy a contar mi opinión. Yo soy uno de esos 51,7% que también salían en esta encuesta que no ven diferencia ninguna entre los créditos islámicos y no islámicos. ¿Por qué? Porque si yo me quiero comprar una vaca para un proyecto y vale $1.000, bueno, pues voy a una MFI y les digo, deme $1.000 y me compro la vaca. ¿Y cómo me lo va a reembolsar? Bueno, pues a plazos en 12 meses. Pues me tiene usted que pagar un tipo de interés fijo del 10% y al final pagará usted 1.100. Bien. Ahora, en la microfinanza convencional. Ahora voy a la islámica. Digo, quiero una vaca. Me dicen, les compramos nosotros la vaca a usted. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos la compran por 1.000 y me la venden a mí por 1.100. Pues yo como cliente personalmente no veo ninguna diferencia. Pero bueno, independientemente de lo que yo vea o de lo que ustedes vean, si lo que quieren las personas es microfinanzas islámicas, tienen todo el derecho a pedirlo y a que se les dé, y si uno quiere realmente cubrir la demanda del mercado. Bien, pues basándonos en todo lo que acabamos de decir, existe bastante demanda para la microfinanza islámica, aunque tampoco es abrumadora. Y luego también, por lo que hemos visto en datos recientes, hemos visto, por ejemplo, que
solamente estamos hablando de que se están atendiendo solamente a 380.000 personas, solamente en Bangladesh, Afganistán e Indonesia, con microfinanciación islámica. Es poquísima gente comparado con el número de personas a las que podrían llegar, con lo cual habría que hacer más esfuerzos para promocionar la microfinanciación islámica, que se debe introducir en paralelo a la convencional, para facilitar la elección a las personas entre la convencional y la islámica. Hay varios modelos de microfinanzas islámicas. De hecho, la emisión de créditos y el contraerlos tiene que ser libre de intereses, pero también es verdad que las instituciones tienen que poder conseguir una cierta rentabilidad y ser sostenibles. Y entonces, para poder resolver esta contradicción, se han resuelto como concepto en los años 40 la idea de las finanzas islámicas. Se creó en el 65 en Dubái, y la microfinanciación islámica empezó en los 90. El primer banco se estableció en el 94, concretamente en Dubái, en el 74, mejor dicho, en Dubái. Pero eso es la financiación convencional. La microfinanciación empezó en los años 90. Hay diferentes modelos de banca islámica, como el Murabaha, que es siguiendo el modelo Cost Plus. Es decir, yo compro los productos a un determinado precio, se los vendo a ustedes a un precio X y me pagan ustedes en 12 meses. Luego también está la Mudaraba, que es el reparto de beneficios, es decir, yo trabajo y usted me da dinero y compartimos los beneficios. Normalmente no salen las cosas así, sino usted me da el dinero, yo hago el trabajo y compartimos los beneficios. Compartir los beneficios significa que si yo, por ejemplo, soy comerciante, bueno, pues si hay beneficios, compartimos los beneficios, y si no, y no hay un porcentaje. Luego está la Musara, que es también la colaboración. En el caso de compartir los beneficios, según la Mudaraba, se pueden compartir los beneficios al 50%, pero ¿qué hace el banco? No se puede quedar con el 50% de las naranjas o de lo que esté vendiendo el comerciante. Pues ahí, una vez más, lo que hace el comerciante es vender esto y dar el banco, digamos, lo vende o a través del comerciante o directamente y se queda con el dinero. Es un poco lo que ocurre. Yo fui a un banco y esa es mi experiencia con la Murabaha. Yo les dije, a ver, ¿cuánto dinero me pueden ustedes hacer un microcrédito? ¿Cuánto necesita usted? $10. Bueno, pues con una tasa de interés al 6% me los pago usted en 12 meses. Eso uno convencional. Fui a uno islámico y les dije, quiero comprar aluminio. ¿Y a quién le va a comprar usted el aluminio? Yo dije, una empresa X. Dice, bueno, pues cómprelo, nos trae usted la factura y nosotros le hacemos directamente le hacemos el ingreso, la transferencia a la empresa. Eso me decía dicho el banco convencional. El islámico me dice, usted va, negocia el precio, luego vuelve usted aquí, nos dice cuál es la empresa, nosotros luego hablamos con la empresa, compramos al precio que usted lo ha negociado y después nosotros a usted se lo vendemos, pero más caro. Bueno, pues esto es lo que hice. El banco me compró el producto y después me lo vendió. Bueno, con la diferencia de que ellos me cobraron un extra, con lo cual yo tampoco veo grandes diferencias. Pero bueno, en fin, así es la vida y así es el caso.
Al-Murabaha, as I said, it's cost plus. It's the same model used over 70%. Y Murabaha Cost This is Plus, one more problem. Over 70% and now más it's del over 70% 94% y are ahora going for ya Murabaha, constituye which el means 94% de la gente que acude a este sistema Murabaha. Compran los bienes ellos. No hay una adquisición física del bien. En el comercio yo compro y vendo y hay una adquisición física y material. En Murabaha y en casi todas las MFIs, en todas y en casi todos los bancos no hay adquisición física, solo es sobre el papel. Por eso digo que no hay gran diferencia. Las MFIs se enfrentan a tener este consejo de muftis y en casi todos los países pues no se entiende el papel tradicional de la banca islámica y los MFIs no entienden y por eso la gente no entiende la Murabaha. Pero es todo en realidad no es físico, es el papel. El principio de las microfinanzas convencionales e islámicas es el mismo en términos de coste del préstamo, que es lo que importa para el cliente final. Pero dado que hay gente que cree en dichos modelos y un porcentaje se niega a acudir a otra fuente, pues se deben utilizar en el MFI para los pobres en el mundo islámico, independientemente de de las creencias de uno. Yo creo que las MFIs tienen que trabajar de la mano con las microfinanzas islámicas. Bien, hasta aquí lo convencional. Esta tabla resume la situación de las microfinanzas islámicas en casi todos los países islámicos y se ve que solo sirve aproximadamente 302.000 clientes. La cartera total es de aproximadamente 197.000 y 300.000 personas comparadas con los 95 millones en todo el mundo árabe o en los países musulmanes. Se constituye un tercio como mucho. Es una cantidad muy pequeña. Este estudio del CEGAP nos muestra una vez más que las microfinanzas islámicas no se utilizan todo lo que se podrían utilizar en el mundo árabe. Y ahora hablemos de las microfinanzas en los territorios palestinos después del mundo árabe. Como ejemplo, porque las microfinanzas con todos los indicadores muestran que es como que sube y baja, que depende de la estabilidad política en la región. Cuando empeora la situación política, el PIB baja y no se solicitan microfinanzas, pero hay muchos impagos, los MFIs tienen que recuperarse, etc. No es una situación post-conflicto, sino en situación de inestabilidad política y en situación de conflicto, que dificulta muchísimo las cosas. Para que tengan una idea rápida de la situación de los territorios palestinos, la población total es de unos 4 millones, en Cisjordania 2.600.000 y en Gaza 1.600.000. Alguien me dijo antes de venir a esta conferencia si Gaza y Cisjordania eran como dos estados. Yo contesté, bueno, podría decirse así si se ve el mapa. Cisjordania geográficamente está separada de la Franja de Gaza. Y si hablamos de indicadores económicos, se calculan por un lado para Cisjordania
para Gaza en otro, y después cogemos y son muy diferentes, porque en la Franja de Gaza la situación es muy difícil, hay más pobreza, más pobres, menos PIB per cápita, etcétera, etcétera. Por eso, cuando hablo de los territorios palestinos, a menudo hablo, por un lado, de Cisjordania y por otro de la Franja de Gaza. En Cisjordania la densidad de población es de 452 habitantes por kilómetro cuadrado y en Gaza 4.567 habitantes por kilómetro cuadrado. En Gaza la gente vive como sardinas en lata. Es una zona de gran densidad de población en un espacio muy pequeño. La economía palestina está caracterizada por las empresas, los negocios familiares. Una estadística, hay aproximadamente 144.000 empresas registradas en los territorios palestinos y muchas más que no lo están, que son de la economía informal. El 99% de las empresas son pequeñas, medianas o micro. El 89% de los establecimientos está compuesto de empresas con menos de 5 empleados. Esto demuestra la importancia que tiene la microfinanciación. Son pequeñas empresas, micro y medianas. El 89% con menos de 5 empleados. El 89% con menos de 5 empleados, el 7,6, 5 a 9 y solo 1%, 0,1, 0,2, 0,9 de las empresas tienen más de 20. Eso demuestra la naturaleza de la economía palestina, pequeña y micro, en términos de empleados. Un poco de política que viene con la presentación. Israel se estableció en el 48 con sobre el 78% de la Palestina histórica. Un 22% no ocupado fue administrado o por Jordania o por Egipto. Por Jordania, Cisjordania, y por Egipto, la Franja de Gaza. Y por ello hablamos siempre de ambas zonas. Israel ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza en el 67. En el 94 hubo un acuerdo firmado entre los palestinos e Israel que daba a los palestinos el control de aproximadamente el 18% de Cisjordania y de Gaza. Este acuerdo se suponía que debía llevar a un control palestino total de Cisjordania y Gaza en 5 años. Desgraciadamente no fue así, y por serias diferencias de seguridad y políticas no hubo acuerdo sobre el protocolo económico, y es lo que me importa. Dentro del acuerdo hubo un protocolo económico para las relaciones económicas entre ambas partes, que se conoce ahora como el Protocolo de París. Según este acuerdo, Israel y los territorios palestinos son un único espacio aduanero. Y ahí es donde empieza el problema de la economía palestina. Según esto, según el acuerdo, Israel controla las decisiones sobre ambas economías, incluyendo cualquier movimiento comercial, tarifas, aranceles aduaneros, impuestos especiales, fronteras y demás. Y por lo tanto los precios en los territorios palestinos son muy parecidos a los de Israel, salvo el sector inmobiliario y el transporte. El PIB per cápita de los territorios palestinos es 20 veces inferior al de Israel, con los mismos precios en ambos lugares. Este bajo PIB y altos precios tendrán un efecto muy importante en el sector de la microfinanciación en los territorios palestinos, y también han tenido un gran efecto sobre la microfinanciación en Palestina, el control sobre el transporte de los bienes y de las personas.
Esto es solamente para dar unas breves pinceladas de cómo funciona la cosa. En 2011 el PIB per cápita en Palestina era de 635.000, en Israel 31.281 en el 2012. En una única unión aduanera. Vamos mal de tiempo, me quedan 15 minutos, ¿verdad? Ah, bien, vale. Si es para todo, voy a pasar rápidamente por esto. Tengo estadísticas que muestran que al igual que en la región MENA, se considera la relevancia de la microfinanciación en la zona palestina. Ahora mismo hay MFIs, dos empresas sin ánimo de lucro, dos organizaciones internacionales, de esto hay que hablar, y esto resume toda la situación. Perdón, porque yo pensaba que yo tenía en total hora y media, pero no importa, iré deprisa. Aquí se resume el sector de la microfinanciación en Palestina con el desempleo, la gente que vive bajo el umbral de la pobreza. Tenemos una brecha de financiación de 143.000 personas y que si las multiplicamos por la cantidad de préstamos hay que inyectar mucho dinero en el sector de los microcréditos en Palestina. Este gráfico es importante porque las mujeres son importantes y aquí se ve la brecha de género en la población activa. La gente que un 11% de en el 2010 y los hombres que están en la población activa es de aproximadamente 66, en torno al 66%. Eso demuestra la marginalización de la mujer en los territorios palestinos. ¿Por qué la gente no participa? Las mujeres por ocuparse de la casa y hay que darles dinero para que salgan y puedan participar de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque hay que darles esto. En primer lugar, tenemos que darles acceso a la financiación y no marginarlas. Ha habido una investigación de la que hablaremos mañana y daré unas pinceladas rápidas. Lo que encontramos en los territorios palestinos, las mujeres que obtuvieron los préstamos eran de familias pobres. La microfinanciación o las MFIs en los territorios palestinos van en la dirección correcta. Las mujeres tenían las mismas oportunidades, salvo con dos organizaciones. CEGAP les da más oportunidades, con discriminación positiva para las mujeres. ASALA y la otra, se me olvida el nombre de la otra, pero ASALA es una de las que da mejores condiciones a las mujeres. Las mujeres que obtienen microcréditos tienen pocas oportunidades y bajos recursos, eso va bien. Había elementos y sistemas que podrían facilitar o limitar. Se estudiaron. Uno de los límites que se establecieron fue el marco legal, el marco jurídico. Y hay que estudiarlo. Y hay un vínculo entre las MF y la reglamentación para las microfinanzas. Muchas gracias. Aquí lo dejo. Gracias por su atención.